Al ver Marcos capítulo 5, nos damos cuenta de varias verdades, yo pienso, de antemano. Y una de esas es de que cada uno de nosotros ha sido afectado por una tragedia o otro, un problema o otro problema, ya sea la enfermedad, la muerte o cualquier de las miles de cosas que pueden tocarnos a nosotros como seres humanos. Todos hemos experimentado dolor. Ya sea que el dolor sea de naturaleza física, espiritual, todos hemos sido afectados. Jesús dijo en Juan 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Job también nos dijo, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. La Biblia nos hace claro que el ser humano va a pasar por dificultades y va a pasar por tiempos donde vamos a sufrir. Podemos tener paz en Jesús, podemos comprender que parte de la caída de este mundo y del ser humano es de que el hombre iba a enfrentar sinsabores. Pero quiero que recuerden lo que Jesús prometió, a pesar de que vamos a enfrentar problemas. Él dijo que podemos tener paz en Él. Y eso es algo que tenemos que siempre recordar, especialmente cuando vamos a ir enfrentando diferentes dificultades. Podemos tener la actitud como que todo se viene abajo y perdemos esperanza, y Dios quiere que tengamos paz en Él. En el pasaje que leímos nos enfrentamos con la desesperación de un padre que está buscando la solución para su hija. Ese día la muerte apareció a la casa de Jairo y venía en búsqueda de su hija de 12 años. El corazón está roto de él está bien preocupado, y como cualquier hombre o como cualquier padre está buscando cómo salvarle la vida a su hija. Jairo entonces descubrió que Jesús es más que suficiente en tiempos de tragedia. Además, es algo que usted y yo debemos de estar reconociendo en nuestros tiempos, que Jesús es más que suficiente. Cuando Jairo fue a Jesús, su hija estaba enferma, había aún esperanza. Y se va a dar cuenta después que por un contratiempo muere su hija y queda con una decepción divina donde uno piensa que Dios simplemente llegó muy tarde. Pero nos daremos cuenta que Dios nunca llega tarde. Así nos sentimos, pero Él nunca llega tarde. Un momento donde pensamos que como que se le olvidó lo que estaba a punto de hacer Dios. Y yo sé que todos hemos estado en esos momentos, o si no van a estar un día de estos en ese momento. Así que entremos al estudio. Quiero que veamos, por favor, número 1 en sus notas. Noten la persona en prueba. Algo que tenemos que comprender el día de hoy es que Dios trata con personas, con individuos. Entre más grande la obra que Dios quiera hacer en nuestras vidas, más grande, bueno, más bien a través de nuestras vidas, más grande la obra que tiene que hacer en nosotros. La Biblia nos dice en el versículo 21, quiero que vean ahí de Marcos 5, versículo 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Ahora quiero que noten cosas muy especiales de esta persona, y quiero que vean, por favor, primero, vean en sus notas el logro espiritual de Jairo. Algo que podemos notar de Jairo es de que no nomás era cualquier persona, él era una persona espiritual. El versículo 22 nos dice, vino a uno de los principales de la sinagoga. Entonces podemos ver un logro espiritual de él. Vemos que él estaba en una posición, él era un principal de la sinagoga, es decir, es un hombre de prominencia, de posición, de prestigio, de privilegio, de prosperidad y de poder dentro de la misma comunidad. Era un hombre que lo tenía todo, pero en este momento no le importaba nada.
Y curiosamente, hermanos, cuando Jairo hablaba, quizás la gente escuchaba porque él era un principal. Cuando él entraba a cualquier cuarto, la gente se ponía de pie. Cuando entraba en ciertos lugares, la gente lo tenía en alto respeto. Pero ahora se encuentra en un lugar donde nada le importa, nada es importante para él, excepto la vida de su hija. Entonces quiero que vean en sus notas, por favor, vean ahí bajo la primera parte, a la enfermedad y a la muerte no les importa quién es este hombre, qué posee o la posición que ocupa. Aquí hay un hombre que es religioso, pero su religión no tiene poder para ayudarle en esta situación. Entonces, no importa en realidad quiénes somos o cuánto dinero tenemos o cuál es nuestra posición. E incluso vean en sus notas, te garantizo que Jairo habría cambiado todo por el poder de cambiar su situación. Hay gente como, quizás como Steve Jobs, el fundador de Apple, que se murió de cáncer, que estoy seguro que él diera todo por estar vivo ahorita. Llegamos a un punto donde ya nuestro prestigio, lo que pretendemos ser, o nuestra posición, o lo que ganamos, o lo que el mundo tiene que ofrecer, no significa en lo absolutamente nada, porque estamos buscando un milagro en nuestras vidas. Y la vida se volvió muy definida, muy clara para Jairo. Lo tenía todo. Bueno, eso pensaba él. En realidad lo que tenía en el mundo no significaba nada en cuanto a su necesidad. La muerte había llegado a la casa de Jairo y había venido por el verdadero tesoro que él tenía. Escúchenme, lo que el hombre posee en este mundo un día se va a quedar aquí. Nuestro tesoro verdadero es nuestra familia, es el matrimonio, son los hijos. Y la muerte vino a quitarle el verdadero tesoro a Jairo, y quizás por primera vez en su vida tuvo un momento para reflexionar en realidad sus prioridades. Quizás hubo un tiempo donde Jairo se glorificaba en la atención por su prestigio y su posición. Ahora se encontraba desesperado. Ahora sí, reconociendo que una de las cosas más importantes en su vida estaba a punto de deslizarse de sus manos. Esa pequeña hija, la Biblia dice en el versículo 23, Lucas la menciona como la única. Dice en la Biblia en Lucas 8:42, porque tenía una hija única, como de 12 años. Imagínense la desesperación de Jairo, su única hija estaba a punto de morir. Vean por favor en sus notas, algunas personas pasan toda su vida acumulando poder y riqueza, pero cuando llega la tragedia, esas cosas no significan absolutamente nada. Todos somos vulnerables, somos hechos de carne, somos polvo, somos frágiles. Aún en nuestros momentos más fuertes somos personas muy débiles y muy necesitadas de Dios. A la muerte no le importa si eres millonario. A la enfermedad y al dolor no le importa si tienes prestigio o posición, o la marca de nuestro celular, o la marca de nuestro carro, o qué tamaño nuestra casa. No tiene prejuicio en cuanto a estas cosas. La tristeza y el sufrimiento no son preocupaciones del dolor y de la muerte. Al infierno no le importa cuánto dinero tienes en el banco. Por eso noten y pongan atención, vean aquí en la pantalla o en sus notas, cuando la tragedia y la muerte te llaman, es mejor que conozcas a uno que es más grande que tú. Es mejor que sepas a dónde ir para obtener la ayuda que necesitas. Verás la vida entera por otro foco, por otro lente, en cuanto estemos en problemas, en cuanto estemos en la cara de la tragedia. Lo que creas que era importante, lo pondrás a un lado porque te darás cuenta de lo que verdaderamente es importante. Tantas veces que luchamos por una posición, por un prestigio, por un estándar de vida en este mundo, solo para darnos cuenta que eso no es lo más importante. Entonces, lo que vemos primero en cuanto al logro espiritual de Jairo
es que aquí ahora vino la prueba a la casa de alguien que era un buen hombre, por decirlo así, moral, religioso, muy prestigioso en la sociedad. Y este hombre se encontraba al frente de una amenaza muy real y muy verdadera. Para muchos de que vamos a luchar con nuestro orgullo cuando estemos enfrente de gran pérdida, lo que más nos duele es la cara que siempre hemos dado ante todo mundo. Y muchas veces esa es la cara que Dios quiere quitarnos. Porque es necesario estar a los pies de Cristo humilladamente, que eso nos lleva a la segunda verdad. No solo el logro espiritual de Jairo, pero noten segundo conmigo, noten la actitud reverencial de Jairo. Y aquí podemos ver entonces que Jairo, dice el versículo 22, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Ahora quiero que tengan esto en sus mentes, porque Jairo es una persona muy importante. En otras circunstancias jamás se hubiera imaginado estar a los pies de nadie. Gente a lo mejor se venían a los pies de él, pero él ahora se encuentra a los pies de Jesús. En algún lugar Jairo escucha acerca de Jesús, y el nombre Jairo significa aquel quien Dios ilumina. Curiosamente, entonces él escucha de Jesús. Él es una persona muy prestigiosa, pero era necesario que comiera un poco de tierra. Se humilló y se postró ante los pies de Jesús. Y ahora él mismo, aquella persona muy prestigiosa, fue el plan divino de Dios que se encontrara totalmente humillado ante los pies de Cristo. La palabra postrar significa descender a lo más bajo. La desesperación de Jairo lo llevó a tirarse al suelo sin pensarlo. Yo no sé usted, pero yo sé lo que se siente sentirse totalmente impotente, desesperado por un milagro, y tener más que tirarte al suelo para que Dios haga un milagro en tu vida. Y si nunca te has encontrado en ese lugar, quizás no has visto lo que Dios puede hacer en tu vida, porque tienes que visitar ese lugar. Es un lugar muy real. Y hasta que alguien no se encuentra desesperado y temblando del temor ante la única solución, no sabes todavía lo que es estar postrado ante el Señor Jesucristo. Vean en sus notas, por favor, antes de llegar a algún lugar con el Señor, tendrás que humillarte en su presencia. Tendrás que ponerte pequeño delante de Él. Tendrás que venir al lugar donde Él es todo y tú no eres nada. Y hasta que no llegues ahí, la batalla siempre va a ser más grande que lo que puedes en realidad pelearla. El Goliat va a ser mucho más grande para ti. El problema te va a ahogar. Él es todo, no somos nada. Y hasta que no estemos en ese lugar, y déjales digo, si estás ahí, si todavía estás luchando con tu prestigio, todavía no has llegado ahí. Jairo intercambió todo. Públicamente, aunque él tenía cierto prestigio y respeto ante las personas de la multitud, a él no le importó nadie más que tirarse en la presencia de Dios. Y si todavía batallas con pena, y si todavía estás con que qué dirán y qué es lo que piensan de mí, no estás todavía ahí, no estás en el momento donde Él es todo y tú no eres nada. Y Dios te tiene que llevar a ese momento donde ya pierdas toda vergüenza, donde ya no te importa nada más que Dios conteste tu oración. La Biblia lo hace muy claro, que el camino hacia arriba es hacia abajo. La Biblia lo dice en Santiago capítulo 4 versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Nuestro problema grande, hermanos, no es que Dios no quiere contestar nuestra oración, es que usted quiere que Dios conteste tu oración mientras que mantienes tu imagen fuerte, mientras que pretendes que lo tienes todo bajo control, mientras que todavía proteges tu imagen poderosa que piensas que tienes. Pero la Biblia dice
que Él da más gracia a los que se humillan. Primera de Pedro 5:5, la Biblia dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hermanos, quizás se encuentran bajo una necesidad, pero no puedes mantener tu prestigio, tu poder, tu respeto que piensas que todos tienen. Tienes que estar dispuesto a perderlo todo para irte a los pies de Cristo. Porque si no estás ahí, aún todavía no te has humillado completamente. Quieres detectar si estás en la posición para que Dios bendiga tu vida. Primero pregúntate si es que todavía te importa lo que todo mundo piensa de ti. Si todavía te importa, aún todavía no has llegado a ese punto donde Él es todo y tú no eres nada. Jairo, enfrente de todo mundo. ¿Qué habrían pensado la multitud? Mira, aquí está uno de los principales de la sinagoga a los pies de Jesús. ¿Y sabes lo que Jairo está pensando? A mí no me importa, yo quiero que mi hija esté sana. ¿Qué tanto quieres desesperadamente aquello que le estás pidiendo a Dios? Vean en sus notas, cuando llegamos al lugar donde vemos nuestra propia incapacidad y su habilidad, entonces estamos en condiciones de recibir lo que necesitamos de Él. Pero es bien importante reconocer que tenemos que estar en reverencia ante sus pies. Entonces vemos los logros de Jairo, una persona muy importante, pero quizás la obra más importante de Jairo se encontraba cuando él estaba a los pies de Jesús, porque eso muestra su actitud de reverencia hacia Jesús. Pero ahora noten tercero también. Luego vemos la confesión de Jairo. Y aquí podemos notar algo muy importante de la actitud de Jairo. Y ven en el versículo 23, Marcos 5, versículo 23. La Biblia dice: y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Lo que Jairo en realidad está diciendo, él está diciendo: yo no puedo hacer nada, pero sí tú lo puedes hacer. Lo que Jairo le está confesando a Jesús es: solamente tú puedes hacer esto, yo no puedo hacer esto. Qué declaración de fe increíble. Ven y tócala, porque entonces ella va a sanar y va a vivir. Ese es el lugar en el que tenemos que estar en la vida, ya sea por la salvación de alguien que queremos, que estamos orando, o ya sea que estamos pidiendo por algo muy en específico, a una tragedia que estamos enfrentando. Tenemos que llegar al lugar donde sabemos que mientras que nosotros no podemos, Él sí puede. Josué se encontró con una de esas situaciones, y vean Josué 5, versículo 13 al versículo 15. Josué capítulo 5, versículo 13 al 15, dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no más, como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Y Josué así lo hizo. Saben, hermanos, que aquí Josué tuvo un encuentro donde él no podía y él podía todo. Ese fue el encuentro que tuvo con el ángel de Jehová, que es una personificación de Jesucristo en el Viejo Testamento. Y vemos que él se encontró pensando: yo puedo, vamos a armar y vamos a pelear. Y tuvo que aparecer el ángel de Jehová para recordarle a Josué que no la puede hacer él solo.
Incluso no solo se humilló, le dijo, ahora quítate los zapatos porque el lugar donde estás es santo. Y lo que él tuvo que llegar a reconocer su incapacidad. ¿Qué dice su Señor? Le estaba diciendo Josué, lo que tú quieras. Imagínense, la actitud al principio era, ¿qué eres con nosotros o contra? Sino aquí para arreglar esto. Y se encuentra luego tirado en sus pies, porque ahí es donde Dios lo quería. Nosotros necesitamos aprender la verdad de que no podemos, pero Él sí puede. Hay algunos que me están viendo ahorita que han estado tratando de pelear sus batallas con su propio poder. Por medio de las quejas, hermana, no vas a cambiar a tu esposo. Hermano, por medio de tu silencio, nunca cambiarás a tu esposa. Y por medio de corajes, jamás vamos a cambiar a nuestros hijos. Tenemos en cierta forma que permitir que Dios haga la obra, que Dios comience a obrar, porque muchos se encuentran frustrados porque siguen luchando en su propio poder, piensan que todavía pueden, y ya tienen años agotados y frustrados y amargados, porque se han dado cuenta que no pueden, pero en lugar de ir con aquel que sí puede, deciden seguir luchando, usando más tácticas, mientras que se están hundiendo más y más en esta vida. Sigues perdiendo. Debes meterte en el altar en esta noche, quitarte simbólicamente tus zapatos y que no te importe qué es lo que gente piense de ti, y comienza a buscar al Señor y comienza a pedirle a Dios que te ayude. No puedo ganar las victorias sin que Él las gane por medio de mí. Debe de ser su confesión. Vean en sus notas, por favor. Lo que digo es que necesitamos llegar al lugar de la rendición absoluta. A ese lugar donde nosotros y todos los que tenemos está a los pies de Dios. Al lugar donde estamos dispuestos a decir de una vez por todas, no puedo, Señor, pero tú puedes. Estás en ese lugar ahorita, ¿ya le has rendido tu problema a Dios? ¿O sigues todavía luchando en tu carne pensando que sí vas a poder? ¿Hasta cuándo se lo vas a rendir a Dios? ¿Hasta cuándo vas a confesar su insuficiencia, impotencia, para poder decir, Señor, solamente tú puedes arreglar mi situación? Vemos la persona aquí a prueba, y qué persona tan más increíble, un hombre religioso, muy prestigioso, un hombre que de seguro tenía todo el respeto, pero ahora este mismo hombre se encuentra a los pies de Jesús, y no solo a los pies de Jesús, pero luego confiesa. Este hombre que tenía dinero, tenía poder, tenía lujos, tenía posición, le confiesa a Dios, yo no puedo, solamente tú puedes. Ven y toca a mi hija. Pero quiero que también no solo veamos la persona en prueba aquí, pero noten segundo el retraso doloroso, que aquí es donde entonces nosotros podemos comprender la desesperación de esta historia. Porque todos podemos comprender el ir a Dios y podemos comprender que es muy necesario acercarse a Dios en esas circunstancias, pero nunca anticipamos contratiempos. Incluso si somos sinceros, todos cuando estamos pasando por un problema, nadie en su mente normal va a pensar, ojalá que dure mucho tiempo esto. Todos pensamos, ojalá que sea lo más corto posible. Estamos desesperados, estamos buscando a ver cómo lo solucionamos, a ver cómo lo arreglamos, pero eso se tiene que arreglar ya. Por eso el retraso es muy doloroso, especialmente para la vida de Jairo. Entonces vemos que no importa qué posición tengamos, no importa qué somos, qué tanto prestigio, para las pruebas no hay prejuicios. Pero ahora nos enfocamos entonces en el momento desesperante de Jairo, y quiero que tracemos estos momentos. Primero quiero que veamos el camino de esperanza. Ahora, noten el versículo 24, por favor, conmigo. Marcos 5, 24. La Biblia nos dice, fue pues con él. Qué versículos tan más increíble, porque Jairo le está preguntando, Señor, por favor, ven
y toca a mi hija, necesita ser salva, ella necesita ser sanada, por favor ven. Y dice la Biblia en el versículo 24, fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaba. Imagínense, hermanos, otra vez, piensen en este camino de esperanza. Él va y le ruega, y Jesús le dice, ok, vamos a tu casa pues, vamos. Ahora, yo no sé usted, pero si yo fuera Jairo, ¿quién me iba a quitar la sonrisa Colgate en este momento? Porque ya tengo la esperanza en la bolsa. Jesús viene a mi casa. Le acabo de pedir que sane a mi hija y él me dijo que sí, que vamos a la casa. Imagínense por un momento el descanso que él dijo, oh sí, o sea, vamos. Ya le estuviera yo mandando un texto a Maggie, prepárate, viene Jesús a la casa. Pero en ese tiempo no habían teléfonos, amén. Iba a llegar ahora de sorpresa, pero imagínense. Ya va Jairo, ahora tiene un obstáculo, la multitud. Pero él está bien feliz que Jesús le dijo, vamos a la casa, vamos. Y fue pues con él, dice la Biblia. De seguro Jairo tenía una sonrisa Colgate, una alegría increíble. Él le dijo que sí, y iban hacia su casa. Qué bendición que a Jesús sí le importen nuestros problemas. Cuando Jairo comparte su necesidad, Jesús no la piensa y le dice, vamos a tu casa, vamos a ver a tu hija. Quiero que vean en sus notas, por favor. Qué bendita es la verdad. Cuando traiga su necesidad a Jesús, Él se va a dirigir a su situación y hacer algo al respecto de lo que usted le está pidiendo a Jesús. Satanás y a otros, hermanos, pueden hablarles simplemente a sus oídos y hacerlo dudar de que Dios no le importa, y otros van a tratar de convencerte que para qué oras, es un desperdicio de tiempo, y el diablo va a incitar a personas para que nos desanimen a ir a la fuente de toda solución. Pero recuerden, a Dios sí le importan nuestros problemas. Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hebreos 4:15 vimos en la mañana, ahora quiero que veamos 15 y 16. Nos dice la Biblia, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, a Dios sí le importan nuestros problemas. No hay un problema muy chico ni muy grande, a Él sí le importa. Entonces, ¿qué les dijo Jesús a sus discípulos? No se les olvide Mateo 5, donde les dijo, mira, si yo alimento el zacate y los pájaros, ¿qué tanto más voy a hacer por ustedes? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Así que no te preocupes, no te afanes de qué te vas a poner, qué te vas a vestir, porque de todas estas cosas se preocupan los del mundo. Pero ustedes, Jesús les está diciendo, yo los voy a cuidar, porque si cuido de los pájaros, que son inferiores al ser humano, imagínense lo que Dios está dispuesto a hacer por nosotros. En Lucas lo dice de esta forma, Lucas 12, versículo 6, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Ahora, dice la Biblia que aún los pelos de nuestra cabeza están contados, hermanos. Ahora, para hermano Rubén no hay mucho pleito ahí. Eso fue fácil para el Señor, ¿verdad? Y para muchos hermanos ya eso es pero para los que todavía tenemos bastante pelo, y a mí ya se me está cayendo también. Pero lo que la Biblia está diciendo, hermanos, es de que aún si nuestros pelos están contados, imagínense la atención que Él tiene sobre nosotros. Es una atención muy especial. Entonces, lo primero que notamos aquí de este momento muy desesperado es de que Jesús dio esperanza y Él dijo, vamos a tu casa, vamos pues. Y ya iban. Pero quiero que notemos segundo, por favor.
Noten la interrupción de una necesidad. Y algo entonces que aquí notamos en el versículo 25, noten por favor, versículo 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por él tras entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocara tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron: ¿ves la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que se le había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Ahora quiero que veamos aquí, hermanos, esta tremenda historia, porque es la que leímos esta mañana. Vimos esta mañana que la mujer que lo gastó todo necesitaba un milagro también, y Dios fue de bendición a ella al costo del sistema nervioso de Jairo. Porque aquí lo que estamos viendo es de que Jesús sanó a esa mujer y tuvo compasión de ella. Pero ¿cómo se habría sentido Jairo en este momento? Cuando Jesús va entonces hacia la casa de Jairo, esta mujer lo interrumpe. Ese retraso debe de haber agarrado el corazón de Jairo. Sin duda, él está impaciente, él siente la carga por su hija y la prisa que necesaria para ir a su casa. Quizás a lo mejor quedó confundido. Imagínense, Jesús primero le dice: vamos a sanar a tu hija, y ahora de repente él está paseándose entre la multitud, tomando su tiempo. Una mujer lo detiene y con toda la calma del mundo está hablando con esta mujer, y quizás Jairo comenzó a sentirse un poco confuso, como diciendo: Jesús, que no me escuchaste, que no entendiste que mi hija se está muriendo. Es muy preciso que ahorita ya lleguemos a la casa y ¿qué estás haciendo? Ahora Jairo no dice nada de eso. Solo me imagino lo que él estaba pensando en su corazón. Ahora, lo bueno que yo no soy Jairo, yo le hubiera dicho a la mujer: ¿sabes qué? Síguenos, ¿verdad? Síguenos a mi casa, y allá que ya te sane, ¿verdad? Pero vamos hacia mi casa, ¿verdad? Pero Jairo, hermanos, él está silenciosamente, creo, pensando todas estas cosas. Pero conociéndome en mi impaciencia, quizás yo se hubiera dicho, le hubiera hecho por lo menos una mueca a esta mujer, como diciendo: vea, quítate de mi camino, ¿verdad, mujer? ¿Qué estás pensando? Él iba hacia mi casa y estás interrumpiendo lo que estamos haciendo. Pero la Biblia no registra nada de lo que Jairo está haciendo durante este tiempo. Pero sí estoy seguro que fueron momentos muy tensos para Jairo. Son esos momentos donde hay como un silencio y como que cada segundo lo estás contando en tu mente. Y yo pienso que muchos hemos estado ahí cuando uno está a punto de recibir unas noticias del doctor, o se acaban de dar cierto anuncio y estás en espera. Esos segundos son muy lentos, muy desesperantes, porque estamos buscando respuesta y no llega en este momento. El tiempo era de lo más esencial. Su hija quizás no iba a vivir, y Jairo pensando todas estas cosas. Jairo, al enfrentar la dificultad, se mantuvo fiel en su fe, se mantuvo silencio, quizás por dentro desesperado, pero fiel, estando a un lado de Jesús. Yo creo que nuestros mayores errores que cometemos en la vida es cuando estamos a un lado de Jesús mientras que Él está haciendo algo más y todavía no nos atiende a nosotros. Es cuando muchos solteros jóvenes
deciden irse con la persona incorrecta por no tener la paciencia de esperar de aquella persona que Dios tenía para ellos. Es cuando los Abrahams de la vida deciden irse con Agar porque pensaron que esa iba a ser la solución. Estos momentos de retraso que nosotros vemos como retraso es cuando vamos a ser tentados a dejar que nuestra lógica nos guíe en lugar de estar pacientemente esperando en Jesús. Es cuando cometemos muchos errores. Es cuando gente la riega feo en esos momentos desesperantes donde estamos esperando algo que nos urge. Fue precisamente en la búsqueda de Jesús y la sanidad de su hija que se encuentra Jairo, y ahora una mujer lo está deteniendo. Y ahora, por lo menos él lo está viendo físicamente, pero ¿qué tal cuando nosotros estamos en espera? No sabemos cuándo va a venir Jesús a nuestra casa. No sabemos si sí va a sanar a nuestra hija, y no sabemos si sí va a salvar el trabajo, y no sabemos si sí nos va a salvar nuestra casa, y sí nos va a salvar las cosas que tenemos. No sabemos esas cosas, estamos en espera. No se ve Jairo aquí con impaciencia. No vemos que él está jalando la túnica a Jesús como diciéndole, ándale, apúrale, vámonos. Ahora, yo sé que a lo mejor yo sí lo hubiera hecho, porque me pongo a pensar en la escena. Yo me conozco que tremendamente he cometido errores por mi desesperación. Me imagino que en esa circunstancia no iba a ser diferente. Yo también iba a estar bien desesperado a que Dios atendiera a mi hija. Y no solo quizás ¿verdad? Jalar a Jesús, a lo mejor, ¿verdad? Me hubiera llevado a la mujer conmigo también. Vámonos todos, ¿verdad? Allá hay suficiente Jesús para todos en mi casa, vámonos, ¿verdad? Y tratar de hacer algo acerca de esto. Pero quizás la tentación de la mayor parte de nosotros es buscar a otro Jesús en estos tiempos. Quizás, ¿verdad? Jairo hubiera buscado otra persona, y a lo mejor se hubiera desesperado y hubiera dicho, bueno, pues mientras que Jesús sana a esta mujer, yo voy a ir a buscar a ver a alguien más que sane a mi hija. Y tantas alternativas cruzan nuestras mentes, que es cuando cometemos errores garrafales en nuestras vidas por nuestra falta de fe. Jairo, le podemos dar alto respeto que él se mantuvo silenciosamente a un lado de Jesús. Creo que la esperanza de Jairo era simplemente que Jesús le dijo, vamos a tu casa. Y él estaba, bueno, pues vamos a ver qué pasa, pero pues no me muevo de aquí, voy a esperar que él mismo me lleve. Y pues sí, estoy desesperado, esta mujer me está quitando el tiempo, pero bueno, Jesús va a mi casa de todas maneras. Vamos a ver qué pasa. Y hermanos, esta es la respuesta de la fe, el esperar pacientemente en Jesús. Y es una de las cosas más difíciles. Les confieso, es lo más difícil para mí. Tengo que pedirle a Dios que me ayude, porque yo por naturaleza soy muy desesperado en ver que Dios obre. No soy pasivo en estas cosas. Yo inmediatamente tengo la tendencia de adelantarme. Y quizás si usted me está escuchando también, ese es su error también. Nosotros tenemos que aprender a esperar en Jesús, que Él resuelva el problema antes que nosotros busquemos Agar o busquemos otra solución, cuando la solución ya la tenemos, nomás que aparentemente tiene otra prioridad en este momento. Pero tenemos que esperar y tener la fe para esperar en Jesús. Ahora, qué lección para usted y para mí. Pero vean en sus notas, por favor, independientemente del problema, la salvación, el dolor, la angustia, etcétera. Cuando se lo traemos, aprenda a dejarlo con Él y vea qué es lo que Él va a hacer con Él. Porque no importa que sea, vea qué es lo que Él va a hacer con Él. O sea, vamos a ver, yo le traigo mi angustia, Él dijo que está bien, que vamos a la casa, bueno, pues vamos a ver qué va a suceder. Entonces vemos, hermanos, el camino de esperanza. Jesús le dijo, vamos a tu casa, vamos a sanar a tu hija. Pero vemos esta interrupción. Se interrumpe el camino de la A a la B, fue interrumpido. Pero ahora quiero que veamos tercero, las noticias dolorosas.
Y aquí es donde ahora sí lo hubiera perdido yo quizás en este momento. Pero yo saludaré a Jairo en el cielo y le doy todo mi respeto. Noten el versículo 35, por favor. Marcos 5:35. Mientras él aún hablaba, viniendo de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Imagínense, hermanos, esas palabras. Ningún padre quiere escuchar lo que acabamos de leer. Ninguna mamá quiere escuchar lo que acabamos de leer. Un siervo de Jairo viene con estas noticias. Todos sus sueños y esperanza murieron junto con estas noticias. Incluso todos sus sueños se hicieron añicos. Se me hace que lo dije correcto, es una palabra que hoy leí, que son pedacitos. ¿Cómo se dice? Añico, para los hermanos que están aquí, los 3 hermanos que están aquí. Eso es mentira. Añicos, son pedacitos, ¿verdad? Ok, muy bien. Estas cosas, sus sueños se hicieron añicos y se rompieron al instante. Me pregunto si dentro de su corazón no habría pensado: si tú no hubieras parado con esta mujer, si no fuera por esta mujer que te interrumpió y que quitó tu tiempo, mi hija no hubiera muerto. Si Jesús se hubiera detenido, si solamente se hubiera apresurado, eso no hubiera pasado. Si solamente Jesús pensando que Jesús está obligado a nuestro tiempo. Seguramente este hombre podía haber entendido, pero él está escuchando lo que no quería, lo que él estaba tratando de evitar. ¿Cuántas veces ha llegado a nuestros corazones una palabra muy similar en nuestros corazones, donde dice nuestro corazón: muerto y ya no hay esperanza? ¿Cómo nos estremecen estas noticias de que ya ni modo, se va a perder todo, ya no hay esperanza para esto? ¿Cómo recordamos los tiempos que oramos y le pedimos a Dios que nos ayude, y de ahora de repente nos encontramos reclamándole a Dios de por qué no se apresuró y atendió nuestra necesidad? ¿Recuerdan a María y a Marta cuando murió Lázaro, que le reclamaron también: Jesús, si solamente hubieras llegado más temprano? Los discípulos que estaban en la tormenta seguramente interrogaron a Jesús: ¿por qué nos mandaste a solas? ¿Por qué nos pusiste en este barco? Pero ¿sabías que la demora de nuestro Señor es parte de su plan eterno? ¿Sí saben que el silencio de Dios es parte de su plan? Si no fuera porque Jesús se hubiera retrasado, Marta y María nunca hubieran visto a su hermano resucitar de los muertos. Y yo sé que todos queremos grandes milagros, pero para ver un gran milagro necesitamos un gran problema. No podemos nomás tener grandes milagros sin grandes problemas. ¿De qué tamaño quiere su milagro? Va a determinar el tamaño de su problema. Y entonces todos queremos ver a Lázaro resucitar, pero ¿cómo la va a hacer sin matar a Lázaro? ¿Y cómo vamos a ver estos milagros de Dios excepto de que tengamos un tremendo problema? Un problema que ha salido de nuestras manos, un problema donde la única solución es Jesucristo. Ninguno de los milagros que vemos en la Biblia se hubieran hecho si Dios hubiera llegado a tiempo como ellos querían. Entonces, cuando aparece que Dios se está moviendo lentamente, cuando estas cosas parecen que son así, no te rindas, porque quiero que vean esto, vean en sus notas: Dios rara vez llega temprano, pero nunca llega tarde. Y si es algo que yo he aprendido en mis últimos 17 años de ministerio, es que Él nunca llega temprano. Como quisiera que al inicio de los problemas ya tuviera la solución en las manos, pero no es así, porque Dios raramente llega temprano,
pero siempre llega a tiempo, porque Él nunca está tarde, a nada está tarde. Por supuesto, lo que vemos como un retraso es realmente Dios obrando en el momento correcto para Él. Verás la deidad como nunca la has visto cuando Dios obra a su tiempo. Pero cuando nos desesperamos nosotros, nos metemos en problemas. Así que recuerden, hermanos, Dios nunca, raramente llega temprano, pero nunca llega tarde. Entonces, primero estudiamos el hombre que está siendo probado, Jairo. Vemos el retraso doloroso, sanó una mujer, ahora la hija está muerta. Pero quiero que veamos tercero para terminar. Y noten la liberación poderosa. Es aquí donde Dios aparece. En los momentos más desesperantes de nuestras vidas, Dios aparece. Y quiero que veamos entonces el versículo 36, por favor. Versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Qué tremendo aquí lo que estamos leyendo. Pero quiero que vean en sus notas, por favor, cuando una situación trágica se ha transformado en una situación imposible, es un buen tiempo para que Dios aparezca. Ya les digo que aquí, viendo la actitud de Jesús, esto ya se fue de mal a peor la situación, pero es el perfecto momento para que Dios haga algo en nuestras vidas. Cuando una situación trágica se hace una situación imposible. La niña ya no está enferma, la niña ya está muerta. ¿Alguna vez te has enfrentado en una situación similar? Estás agarrado de algo donde ya muere. Ya la esperanza, el sueño, el trabajo, las ambiciones, los planes mueren. Los hechos te miran a la cara y cada uno de ellos te está gritando: no hay esperanza, sin esperanza, sin esperanza. ¿Nunca te has sentido de esa forma? Donde ves hacia la derecha, no hay esperanza. Ves hacia la izquierda, no hay esperanza. Ves hacia el frente, no hay esperanza. Ves hacia arriba, siempre hay esperanza. Y Dios es lo que quiere hacer con nosotros en esta noche. Así debe de hablar, así debería haber sido como habló María y Marta quizás. Pero Dios les trajo esperanza, y cuando Jesús escuchó que Lázaro estaba enfermo, Él decide mantenerse todavía. Él esperó literalmente hasta que muriera Lázaro. Ya cuando escuchó que murió, ahora sí, vámonos. ¿Pero para qué? Para que la gloria de Dios se viera. Igual, en el corazón de Jesús estaba en la mente de Él la hija de Jairo, pero Él quería hacer un gran milagro. Entonces se preocupó de una mujer que tenía fe, pero nunca olvidó tampoco la necesidad de Jairo. Entonces Él llega y hace un milagro. Y vean en sus notas, lo que no sabían era que lo que parecía ser un retraso era simplemente una forma para preparar el escenario para un milagro mayor. Lo único que está haciendo Dios es: vamos a dejar que las cosas se hagan tan imposible, porque Él viene aquí caminando y se escuchan los gritos y los lloros de la mamá y de los familiares, y dijo: eso está perfecto. En este momento es lo que yo quería, para que todo mundo vea lo que yo puedo hacer. Y Él estaba simplemente organizando las cosas para que gente pudiera ver el poder de Él. Incluso en este momento trágico, es interesante ver cómo reacciona la fe y cómo responde la gente. Y Jairo ha puesto su fe en Jesús, y sin embargo en este momento, más que nunca, era más importante tener fe. Así que noten, por favor, al poder estudiar aquí esta liberación poderosa, noten cómo la podemos comprender. Primero vemos las palabras de fe. Y eso se me hace curioso porque no sé, ahorita noten el versículo 36. Palabras de fe aquí, versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Ahora,
Qué palabras tan más básicas, ¿verdad? Y yo entiendo, porque muchas veces cuando he estado en problemas, gente dice, pues sí, nomás ora. Y les voy a confesar, no sé cuántas veces dentro de mi mente quiero ahorcar a esa gente. Muy bien, o algo así, porque estamos pensando, ¿cómo que nomás? O sea, dame otra solución más compleja. Y Jesús le da la solución más sencilla. No te preocupes, cree. Y yo, si fuera Jairo, yo sabía, cree, sí, pues creo, pero ya muerto, ¿qué más pudiera suceder? Por la misma desesperación. Y cuando Jesús finalmente está terminando con la mujer, hermanos, no es coincidencia, él acaba de sanar a la mujer. Y él dice a la Biblia que todavía estaba hablando cuando vienen las noticias a Jairo y se les dice, ya murió tu hija. Incluso le dijeron las noticias de la forma más seca posible. Van y le dicen, ha muerto tu hija, ¿para qué molestas al maestro? En otras palabras, ya no hay esperanza, Jairo. Ya no hay nada que puedes hacer. Deja a Jesús en paz, ya ni para qué oras. Y muchos quizás van a ser tentados, que solo porque sucedió una tragedia, paran de orar, paran de buscar a Dios. Muchos han pensado que ya no hay esperanza para sus hijos, por eso hace mucho dejaron de orar por ellos, porque pensaron, esto ya es imposible. Ya no hay esperanza para mi matrimonio, ¿para qué orar? Ya está todo destruido. Pero les digo, hermanos, es uno de los peores errores que podemos cometer, el creer que ya no hay esperanza. El creer, ¿para qué oras? Ya no molestes a Jesús, ya no molestes al maestro, ya murió, ya tu sueño ha desaparecido, ya para de molestar a Jesús. No, hermanos, la Biblia dice, sigue tocando, sigue orando, sigue pidiendo, sigue buscando a Dios, para que Dios haga un milagro en nuestras vidas. Hay compasión en el corazón de Jesús, pero no hay compasión en la forma que le están dando las noticias a Jairo. Las palabras parecen ser imposible. Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Qué palabras tan más sencillas para un hombre que yo sé, como padre, se encontraba sumamente desesperado. Acaba de morir su hija. Qué palabras tan más sencillas. Pero ¿saben lo que Jesús en realidad le está diciendo? Y aquí va a estar lo más difícil del mensaje, porque nos va a incomodar a muchos, pero esa es la verdad. Jesús le está diciendo a Jairo, no creas lo que escuchas. El versículo 35, mientras él aún hablaba, vinieron y le dijeron, y cuando Jesús le dice, no temas, cree solamente, le está diciendo, mira, a pesar de lo que escuchas, cree en mí. Pero no solo eso, le está diciendo también a Jairo, no creas lo que sabes. Cuando ellos van llegando a la casa, en el versículo 38, llegan y como estamos viendo, está llorando la gente, hay un escándalo por la muerte de la niña. Y todavía Jairo tiene que tener fe en Jesús, no solo por lo que escucha, pero ahora por lo que está viendo. Por la escena terrible que él está viendo a su esposa llorar, a sus familiares llorar. Es una situación muy triste e imposible, emocionalmente impotente se iba a sentir Jairo. Y Jesús le está diciendo, no temas, cree solamente. Cree a pesar de lo que escuchas y cree a pesar de lo que ya sabes, de lo que estás viendo. Pero todavía más grande que esto. Vean el versículo 40. Jesús le está diciendo a Jairo, no temas, cree solamente a pesar de lo que estás viendo. Y dice la Biblia en el versículo 40, y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él dentro donde estaba la niña. Imagínense, ahí está su hija muerta. Y a pesar de lo que escuchó, y a pesar de lo que ahora estaba viendo, él mismo está observando a su hija y él tiene que creer en Jesús, a pesar que todos los sentidos humanos
ya le están diciendo, esto es imposible. Hermanos, fe es creer en la verdad superior. La fe siempre va a estar en contra de muchas verdades. Era verdad que Sara no podía tener hijos. Era verdad por su edad. Pero había una verdad mayor, que fue que Jesús le dijo, que Dios le dijo que iban a tener más hijos. Eso es una verdad mayor. Y en nuestras vidas tenemos que tener fe, pero ¿fe en qué? Porque todos tienen fe. Y el problema es que muchos depositan su fe en verdades inferiores, no en las verdades superiores que vienen de la palabra de Dios. Pero tienes que decidir cuál verdad vas a creer. Y por eso les decía esta mañana, tantos saturan su mente con información de muertes y de enfermedad, que están plagados en su mente, ya no tienen paz con Jesucristo, porque ya no están permaneciendo en Él, ya están permaneciendo en todo lo demás, y se les ha ido la paz, y se les olvida que tenemos una verdad superior, que a pesar de lo que escuchamos, y a pesar de lo que sabemos, y a pesar de lo que estamos viendo, Dios es superior a esto. Y esa es la verdad que Dios le está enseñando a Jairo, que no importa qué es lo que está viendo y la emoción que está viendo, Dios es mayor que estas cosas, hermanos. Solo tenemos que confiar en Él. Eso es lo que la fe nos dice. Hay que creer la verdad superior. Es verdad que nosotros no somos nada. Es verdad que quizás usted no le puede hablar a su familiar de Cristo. Es verdad que a lo mejor, hermanos, hemos perdido testimonio y ya no tenemos este testimonio ante gente. Pero sí les voy a decir, mayor es Él, el que está en nosotros, que el que está en el mundo. Y es verdad que si Él nos usa, nada importa, ninguna de nuestras inseguridades importa. Vean en sus notas, por favor. Cada instituto y cada indicador pueden decir es inútil, pero la fe mira hacia Dios, que es más grande que cualquier cosa que podamos escuchar, que está en Él. Hermanos, primera de Juan 4:4, la Biblia nos dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Lo crees esto? Si sí lo crees, tendrás la valentía para hacer cosas, porque no es que usted es suficiente, es que Dios lo es. Y Él es mayor el que está en nosotros. Vean en sus notas, todo lo que digo es que traes tu necesidad a Jesús, confía tus necesidades a Jesús y deja tus necesidades con Jesús. Todo sobre la situación puede decir que no va a funcionar, que todo es una pérdida de tiempo, pero déjaselo a Jesús. Él va a resolver tu problema al tiempo de Él y a la manera de Él. Por cierto, quizás no arregle el problema como pensabas que Él lo tenía que arreglar. A lo mejor es voluntad de Él que suframos pérdida para poder tener una relación más cercana con Él. Hermanos, ya sea lo que sea, pero muchas veces es voluntad de Dios que experimentemos pérdida y dolor y fracaso solo para poder ser más fuerte para lo que viene después. Pedro pudo predicar un tremendo mensaje de Pentecostés, pero primero visitó el fracaso del fuego, donde negó a Jesús, donde lloró amargamente, donde tuvo que reconciliar su relación con Jesús. Eso lo hizo un apóstol más fuerte, donde Jesús mismo dijo que por eso ahora él iba a ser capaz de poder morir por Jesús. Les digo, los problemas nos ayudan a nosotros. Entonces vemos, hermanos, las palabras de fe. No temas, cree solamente. Pero noten ahora, segundo, algo rápido que notamos en nuestro contexto. Vemos la exclusión de la obra de fe. Y quiero que vean en el versículo 37, por favor. La Biblia nos dice: y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Curiosamente, hermanos, aquí hay una multitud grandota, pero Él está despidiendo a los que verdaderamente no tienen fe.
Por eso, hermanos, les digo que de toda esta multitud había una mujer que cautivó a Jesús, había un hombre que acaba de cautivar. De una multitud, 2 personas están moviendo a Jesús, de toda una multitud. Una multitud no significa mucho. Pocos agarran a Dios y pocos reciben el toque de Dios. Pero vemos entonces que mientras que la multitud iban como porristas, Jesús dijo: no, ustedes quédense aquí. Yo no necesito porristas, necesito aquí a los que sí creen, a los que tienen fe. A ellos quiero que vengan conmigo. Incluso quiero que vean esta verdad. Vean en sus notas, las cosas no han cambiado. Ya la fe cree lo increíble, ve lo invisible y recibe lo imposible. La fe. La Biblia nos dice en Santiago 1, versículo 6: pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que reciba cosa alguna del Señor. La Biblia nos dice entonces, si vamos a pedir, que sea con fe, porque si no vamos a ser como las olas. Mateo 21, 22: y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Hermanos, es muy importante entonces, y vemos aquí que Jesús excluyó a aquellos que nomás estaban por demás y se llevó a los que sí tenían fe. Pero también quiero que vean tercero, y eso es algo, vemos la palabra de fe, vemos la exclusión de la fe, pero noten los aguafiestas de la fe, y siempre ellos existen, siempre. El versículo 40, quiero que vean por favor. Bueno, noten el versículo 39 para tener el contexto. Marcos 5, 39. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Hermanos, les puedo decir, por favor, no le hagan caso a los incrédulos. Ellos no tienen la mente para comprender las cosas espirituales. Y siempre va a haber gente que te va a ver orar, te va a ver diezmar, te va a ver poner a Dios, y siempre se van a burlar. Jesucristo llegó y les dijo: ¿por qué lloran? Está durmiendo. Y comenzaron a burlarse de él. Hermanos, va a haber gente que va a escarnecer su fe cuando su fe está siendo puesto a prueba. Usted siga adelante, siga creyendo, siga viendo la esperanza en Jesús. No se haga para atrás. Aquí se comenzaron a burlar de Jesús. Me imagino que Jairo estaba a un lado de Jesús y ya no le importaba que junto a Jesús estaba Jairo, y también pues iban a burlar. ¿Cuántos no habrán dicho: mira, Jairo, ¿a poco le vas a hacer caso a él? ¿A poco crees? Si ya ha estado muerta varias horas aquí, ya le hemos visto, ¿cómo que nomás duerme? Jairo, ¿a poco vas a creerle a este? No por ser irrespetuoso a Jesús, pero me imagino que es lo que están diciendo acerca de la situación. Quizás hasta peores cosas dijeron. Siempre va a haber gente que se va a burlar de nuestra fe. Y es cuando en realidad tenemos que seguir exhibiendo que tenemos fe a pesar de los que se burlan. Por lo cual quiero que vean cuarto para terminar. Noten la exhibición de la fe. Ahora sí vemos la fe en obra aquí. Vean el versículo 40 por favor una vez más. Al versículo 43 dice: y se burlaban de él, mas él, echando afuera a todos, tomó al padre de la madre, tomó la padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Tilita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Imagínense, hermanos, esta historia. Vemos aquí lo que pasó. Agarró la mano de esta niña, la resucitó de los muertos, comenzó a caminar como si nada.
si pudiéramos haberle tomado una foto a Jairo y a su esposa y haberla subido a Facebook en ese momento. Pues dice la Biblia que ellos hasta estaban espantados. ¿Quién necesita Hollywood? Amén. Aquí estaba una película, alguien resucitar de los muertos, y ellos estaban ahí viendo eso y se asustaron. Se asustaron y completamente vieron este milagro ante sus propios ojos. Hermanos, Dios está esperando hacer lo mismo para ti. Vean en sus notas. Él está esperando que le traigas tu situación imposible a Él. Le dejes con Él por fe y confíes en que Él se ocupará de eso en su tiempo. ¿Lo crees? ¿O te vas a apresurar también, como muchos que vemos en la Biblia que no confiaron en Dios y se apresuraron? Algunos de ustedes necesitan llevar su alma a Jesús hoy. Quizás alguien me esté escuchando y no es salvo. Ve a Jesús para que te salve y pídele que te salve. Quizás hay alguien aquí que necesitan traer a su cónyuge y llevarlo a Jesús y entregárselo a sus manos. Quizás hay alguien aquí que tiene que entregarle por completo sus hijos a Dios y decirle: aquí está, ya no voy a altercar tu obra, ya no voy a meter mano aquí, tú encárgate. Quizás hay alguien aquí que debe de llevar su situación económica ante el Señor y decir: Señor, pues tú estás en control y cualquiera que sea el fin, yo voy a estar feliz con esto. Algunos necesitan traer su situación hoy, aunque te cause miedo, aunque te cause preocupación, llévaselo a los pies de Jesús. Pero les vuelvo a decir, si todavía te encuentras protegiendo tu imagen, aún no estás listo para ver un gran milagro en tu vida. Cuando ya no te importa tu imagen y solo te importa humillarte ante Dios y pedirle y rogarle a Dios, estás muy preparado y muy listo para que el cielo se abra y Dios haga algo en tu vida. Todos vamos a estar como Jairo, desesperados, donde pensamos: ya es muy tarde. Yo puse mi fe en Jesús y no obró. ¿Dónde está el milagro? No sanó mi hija, está muerta. No se arregló el problema, no se arregló mi esposa, no se arregló esta situación. Es muy tarde, ya no hay nada que se puede hacer. Y yo les digo, sigan orando, sigan pidiendo, sigan tocando, sigan rogando, no pierdan fe. Dios, aún cuando usted piensa que ya es muy tarde, puede hacer algo con su circunstancia. Pero tienes que creer, así como Jairo. Tienes que creer a pesar de lo que escuchas, a pesar de lo que estás viendo, a pesar de lo que te consta. Él es mayor que nuestros sentidos como seres humanos. Él puede mucho más que nosotros. Vamos a orar. Señor, te pido en este momento de invitación que obres en cada corazón. Te pido que obres en los que están aquí.